Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 27 y vamos a continuar desarrollando el versículo 24. A Pilato se le hizo evidente que la gente era implacable y que comenzaba un motín, de modo que se lavó las manos delante de la multitud, declarando su inocencia al respecto a la sangre del acusado. Pero el agua nunca podrá absolver a Pilato de su culpa en la más grave prevaricación en la historia de la justicia. Recuerdan lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Porque él haya hecho ese acto de lavarse las manos, ya quedó sin culpa. Simplemente estaba tratando de darle un poco de alivio a su conciencia, lavándose las manos. Es que estos son los que lo quieren crucificar, yo no. Pero él era igual de responsable que esos líderes religiosos al crucificar al Señor Jesús. Él podía simplemente decir, yo no voy a participar de esto que quieren hacer con este inocente. No, él podía haberlo hecho. Versículo 25, la muchedumbre para entonces, demasiado frenética para preocuparse por ninguna culpa, estaba dispuesta a sobrellevarla. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Desde aquel entonces el pueblo de Israel ha ido a tumbos de Gueto a Progón, de campo de concentración a cámaras de gas, sufriendo las consecuencias de la terrible culpa de haber rechazado a su Mesías. Por eso todo lo que vemos que pasa con Israel en este momento y lo que ha pasado a lo largo de la historia, que de forma sobrenatural sí hemos visto en muchas ocasiones a Dios defender esa nación, cuidar de esa nación, pero no ha sido en vano. No ha sido en vano todo lo que han sufrido los judíos. Es que son culpables y recuerde que esos líderes religiosos dijeron, recaiga sobre nosotros la sangre de este. De este para ellos un simple hombre, pero de este el Hijo de Dios, de este justo, recaiga sobre nosotros y sobre la sangre de nuestros hijos. Una cosa terrible, porque se atan la soga al cuello y se la atan a los hijos de inmediato. Maldición sobre maldición de generación en generación. Aún les queda por delante el terrible tiempo de la angustia de Jacob, los 7 años de tribulación descritos en Mateo 24 y Apocalipsis 6, 19. La maldición seguirá sobre ellos hasta que reconozcan al rechazado Jesús como Mesías y Rey. Esto es muy importante. La maldición estará sobre todos, judíos, gentiles, todos aquellos que rechacen a Cristo Jesús. Hasta que tú y yo no aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, la maldición está sobre nosotros. Estamos malditos. Le guste al que le guste, le incomode al que le incomode al que le incomode. Estamos bajo maldición si no recibimos a Cristo Jesús. Él es la vida. Él es la fuente de la felicidad. Él es la fuente del verdadero gozo. Él es la fuente de la verdadera paz. Si tú y yo no estamos con nuestro Señor, si tú y yo no buscamos a nuestro Señor, si tú y yo no vamos tras el Señor, es muy difícil, es imposible, no difícil, es imposible que tú y yo tengamos verdadera paz. Es imposible que estemos librados de ese yugo de maldición. Entonces, por eso debemos buscar al Señor. Los judíos, claro, participaron directamente de la crucifixión de nuestro Señor y por eso están bajo maldición. Pero todo aquel que no acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador participa, yo no sabría decirlo si directa o indirectamente creo yo, de esa muerte de nuestro Señor Jesús, o participa indirectamente. Bueno, sí, podríamos decir que la persona que rechaza a Cristo como Señor y Salvador, no sé si de pronto Olguita tenga otro punto de vista, pero yo diría que la persona que rechaza a Cristo Jesús como Señor y Salvador participa indirectamente de la crucifixión del Señor Jesús, ¿cierto? Porque finalmente fue por Él. Entonces, pues si yo no lo quiero aceptar, acepto que lo crucifiquen. De alguna forma, me uno a esa voz del pueblo que decía, crucifíquenlo, ¿cierto? Indirectamente. Pero sí participo directamente en el rechazo al sacrificio y la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Participo directamente. O sea, me paro frente a esa cruz, frente a ese sacrificio, frente a esa sangre y digo, no me interesa, pero es que fue por ti, se derramó por mí, pero no me interesa, yo no quiero aceptar. Entonces, mira cómo es delicado que una persona no acepte a Cristo Jesús como Señor y Salvador.
Ahorita escuchando una predicación del pastor Marco, él decía, hablaba de este versículo de Romanos 8:28, a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Él decía, es un error, mira, y yo quiero decírtelo esta mañana, es un error que tú y yo le digamos a alguien que no ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, no te preocupes, Dios siempre hace que algo malo te ayude a bien. Es un error, no es bíblico, porque dice que solo las cosas sirven a bien a los que aman a Dios. Y alguien que no ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador no puede amar a Dios, no puede. Puede creer en Él y puede creer que sí le ama, pero no le ama. Solo podemos amar al Padre a través del Hijo. Es la única forma. Recuerda que Cristo Jesús lo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie le puede amar si no es por mí. Nadie puede creer en Él incluso a plenitud si no es por mí. Aún les queda por delante el terrible tiempo. Bueno, esto ya lo leímos. Versículo 26. Pilato le soltó a Barrabás y el espíritu de Barrabás ha dominado el mundo desde entonces. El asesino sigue en el trono. El justo rey está rechazado. Entonces, como era costumbre, el condenado fue azotado. Le aplicaron a sus espaldas un gran azote de cuero con fragmentos de afilado metal y cada golpe fue abriendo la carne y provocando un gran desangramiento. Ahora ya no le queda nada más que hacer a aquel gobernador sin carácter más que entregar a Jesús a los soldados para crucificarlo. Bueno, William como que no lo menciona. La idea, de alguna forma, de Pilato era azotar al Señor para calmar la ira, la euforia, al pueblo, ¿sí? Para calmar al pueblo. Entonces, si lo azoto, ellos dicen, bueno, pues ya no soltó a Barrabás, ya lo azotó y lo volvió nada, porque mira con qué lo azotaban. Eran unos azotes, eran unos látigos que tenían en las puntas varios, no sé, como si fueran dedos, ¿cierto? O sea, imagina como un zurriago, ¿cierto? Yo he visto zurriagos, como que es la vara y en la punta tiene varias tiritas, pero no sé cómo se le llama eso, si alguien sabe. Y en las puntas de esas tiritas tenían pedazos de metal afilado. Ahí se amarraban pedazos de metal. Otros dicen que eran como huesos, pedazos de huesos quebrados. El hecho era que cuando daban el látigo al Señor Jesús, todas esas partes del látigo se pegaban de la piel. Tenían que seguir azotando, entonces jalaban el látigo y con eso se venía la piel de nuestro Señor Jesús. Era una cosa terrible, una cosa terrible. Entonces, Pilato hace esto con la intención de calmar al pueblo y que ya ellos digan, pues ya, cierto, ya nos soltaron a Barrabás, dejaron a Jesús vuelto nada, porque dice Isaías que no se reconocía, o sea, era irreconocible. Nuestro Señor Jesús quedó irreconocible en todo. Recuerden que le dieron de puñetazos tanto los judíos como los romanos en la cárcel. Lo azotaron, entonces no podía reconocerse. Nuestro Señor Jesús, estaba irreconocible, pero eso no le bastó a los líderes religiosos, no les bastó que le soltaran a Barrabás, no les bastó que azotaran a nuestro Señor Jesús. Ellos lo que querían era muerte, ellos lo que querían era sangre, y por eso seguían insistiendo en que les entregaran a Jesús para crucificarlo. Al ver Pilato que después de ser azotado, el pueblo no cesa la petición, no se calma, pues simplemente ya lo entrega para que lo crucifiquen. Vamos a leer del versículo 27 al versículo 31. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando las rodillas delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Versículo 27-28. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio del gobernador y reunieron alrededor de él a toda la compañía, probablemente varios cientos de hombres. Lo que siguió es difícil de imaginar. El Creador. Tú y yo no podemos leer esto sin pensar que Él es el creador del universo, que Él es el Dios omnipresente, que Él es el Dios omnipotente,
el creador y sustentador del universo, sufrió unas indescriptibles indignades a manos de unos crueles y vulgares soldados. Aquellas indignas y pecaminosas criaturas suyas, desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, una imitación de un manto real. Pero este manto tiene un mensaje para nosotros. Estos hombres, soldados romanos, lo hicieron en forma de burla. O sea, querían, era como, usted se cree rey, vea, pues venga, traiga el manto, pues, y disfracémoslo de rey, ¿cierto? Usted se cree rey, pues disfracémoslo de rey. Para ellos eso era una burla, pero eso para ti y para mí tiene significado, dice William. Por cuanto el escarlata está asociado con el pecado. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Pero si fueren rojos como el carmesí, aquí ese escarlata, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cierto? Entonces, este escarlata, imagino yo, que es este mismo rojo como carmesí. El escarlata y el rojo son lo mismo. Lo busco aquí en internet, busquemos escarlata y rojo carmesí. Vamos a ver. El escarlata y el carmesí son colores rojos intensos. Ah, bueno. Entonces sí, yo no sé mucho de colores. Entonces son lo mismo, ¿cierto? Cuando Isaías dice que si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y lo que le pusieron a nuestro Señor Jesús sobre él fue un manto escarlata, ¿cierto? Entonces tipifica el pecado. Suelo pensar en que mi pecado fue echado sobre Jesús para que el manto de la justicia de Dios pudiese ser echado sobre mí. Miren esta expresión tan linda de William. Vamos a leer 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Suelo pensar que mi pecado fue echado sobre Jesús para que el manto de la justicia de Dios pudiese ser echado sobre mí. A ese que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces, aunque fue algo burlesco lo que estos hombres hicieron, tipificaba lo que estaba pasando espiritualmente en ese momento. El Señor Jesús estaba llevando sobre sí, eso representa ese manto, nuestro pecado. Y fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, para que en Cristo Jesús tú y yo fuéramos justificados delante del juez justo, delante del Padre. Tenía uno que tomar nuestro lugar. Ahí el Señor Jesús tomó nuestro lugar, fue sustituto, fue nuestro abogado delante del Padre. Ay, qué hermoso lo que Cristo Jesús hizo por ti y por mí en esa cruz. La forma en la que se entregó Cristo Jesús en esa cruz por amor a ti y a mí. Versículo 29 y 30. Trenzando una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza, pero más allá de este burdo escarnio, entendemos que Él llevó una corona de espinas para que nosotros pudiésemos llevar una corona de gloria. Ellos se burlaron de Él como el rey del pecado. Nosotros le adoramos como el salvador de los pecadores. También le pusieron una caña, un remedo burlón de cetro. No sabían que la mano que sostenía aquella caña es la mano que rige el mundo. Aquella mano de Jesús herida por el clavo de la cruz sostiene ahora el cetro del dominio universal. Se arrodillaron delante de él y se dirigieron a él como el rey de los judíos. Y no contentos con esto, escupiendo sobre el rostro del único hombre perfecto que jamás haya existido, tomaron la caña y le golpeaban la cabeza. Jesús soportó todo aquello con paciencia. No dijo una palabra. Considerad, pues, a aquel que ha soportado tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no desfallezcáis faltos de ánimo. Ay, Dios mío. Qué tremendo como William aquí nos coloca este versículo. Ay, no, es que yo estoy que desfallezco. No, es que qué situación tan difícil. Es que qué sufrimiento tan terrible. No, es que
yo nunca había padecido tanto y estoy que me rindo y mi alma está agotada y me siento desfallecer y yo ya no sé qué voy a hacer y me voy a morir. Y mira lo que dice Hebreos 12:3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo no sé cuántas veces he leído este pasaje, pero hoy habla de una forma especial a mi corazón. Estás que desfalleces. Sientes que esa situación te está superando, que con esa situación no das más. Mira lo que te dice el Señor. Piensa en el Señor Jesús. Piensa en el sufrimiento de Cristo. Considera lo que Él pasó para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Si Él sufrió eso, si Él padeció eso, tú y yo podemos decir, delante del sufrimiento de nuestro Señor, con nuestro sufrimiento, tú y yo podemos decir, no estoy pasando nada, no estoy sufriendo nada, si Él lo soportó. Pero es que Él era el Hijo de Dios, era 100% hombre. Era 100% hombre, no creas que por ser 100% Dios, el Señor minimizó de alguna forma su dolor. Sufrió el dolor a plenitud como cualquier hombre. Sufrió el dolor a plenitud. El Señor lo sufrió. Tú y yo en ninguna situación tenemos por qué desmayar. Tener nuestro ánimo cansado hasta desmayar, no. Vamos a considerar a Cristo Jesús. Vamos a poner los ojos en Cristo Jesús. Cuando sintamos que nuestro ánimo está a desmayar, que ya no podemos más, vamos a mirar la cruz. Señor, tú padeciste todo eso y ahora tú puedes fortalecerme en medio de esta situación. Decía el pastor Marco ahorita que todos tenemos temporadas en la vida, ¿cierto? Hay temporada de ser niño, está la temporada de la adolescencia, estamos con nuestros padres, después está la temporada de la universidad, después para los que tienen hijos, la temporada de ser padres. Llega un momento que nunca dejas de ser padre, pero pues ya los hijos no están, ¿cierto? El nido está vacío. Está la temporada de trabajar, está la temporada de divertirse, está la temporada de ya de envejecer. Hay muchas temporadas. Y él decía, el problema de la gente en ese tiempo es que no entiende que las temporadas son eso, temporadas. Hay unas que duran más que otras. Algunas duran años, algunas duran meses, otras solo días. Pero llega una temporada difícil en su vida y creen que no van a salir de esa temporada y por eso se quitan la vida. Hay temporadas de deudas. Mira, si fuera por eso, mi esposo y yo nos hubiéramos quitado la vida hace rato. Las deudas de verdad nos tenían hasta acá. Y lo peor, o lo mejor, no, mentiras, lo mejor era, bueno, lo bueno de esa situación era que sabíamos que no habíamos malgastado dinero en excesos ni lujos, que estábamos endeudados por buenos propósitos, ¿cierto? Finalmente uno dice, pues nada justifica que me roben la paz una deuda. Pero bueno, nos endeudamos por buenos propósitos, construir la casa, tener un vehículo necesario para el transporte. Pero mira, si nosotros nos hubiéramos enfocado en esa temporada de nuestra vida, hubiéramos desfallecido, hubiéramos desmayado, porque las deudas nos tenían hasta acá. Pon la mirada en el Señor, no pongas la mirada en esta temporada, que es eso, una temporada. Puede durar un poquito más que otras. Una enfermedad, hay enfermedades que duran mucho tiempo. Pero no te enfoques en la temporada, fócate en Cristo Jesús, aquel que sufrió esa cruz, que padeció todo eso por ti y por mí. Eso hará que nuestro ánimo no desmaye. Eso hará que tú y yo no nos cansemos de hacer lo correcto, de seguir al Señor, de buscar al Señor, porque tenemos los ojos puestos en Él. Entonces, hermoso, de verdad. Este versículo ahí, Aleja, si tú puedes, amiga, por favor, enviarnos al grupo este versículo, Hebreos 12:3. Qué bueno si tú lo tienes en tu mesita de noche, si lo escribes y lo pones en un lugar, yo también lo voy a escribir para ponerlo y verlo y tenerlo visible, porque eso nos va a ayudar en medio de las situaciones difíciles, en medio de los problemas. Tú y yo vamos a ir a la palabra del Señor, es el refugio. Recuerda que somos soldados. Entonces, cuando tú y yo estamos en medio de una lucha, en medio de una guerra, lo que hacemos es sacar la espada. Y esa es nuestra espada. Cuando el enemigo venga con consejos, malos consejos, obviamente, a persuadirte de que te quites la vida, de que renuncies a todo,
que entres en depresión, que ya no hay nada para ti, que no hay salvación para ti. Tú y yo sacamos esta espada. Con eso derribamos los argumentos del enemigo. No, 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 yo no tengo por qué desmayar. Yo voy a pensar en este momento. Considerar es pensar, meditar, es observar, es detenerme a ver. Considerad, pues, yo voy a considerar qué fue lo que pasó a mi Señor. Cómo Él sufrió por tantos hombres que le causaron daño, por mí misma, sufrió por mí. No tengo por qué desmayar. Mi Señor sufrió y ahora lo tengo a Él. Y también es pensar que Cristo sufrió, pero después vino la recompensa, ¿cierto? ¿Recuerdan el versículo que leímos la semana pasada? Que Él puso su mirada en lo porvenir. No desmayó porque Él puso su mirada en lo porvenir. Hebreos 12:3. Tranquila, amiga. Hebreos 12:3. Versículo 31. Finalmente le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Otra cosa pues que no menciona William, pero que también es muy terrible, es que dice que le desnudaron. Versículo 28. Y desnudándole, al Señor le desnudaron. Entonces era su pudor, era o sea, su intimidad que estaban violando estos hombres para burlarse de él, para hacer este acto terrible y burlesco. Leamos del versículo 32 al 44. Pero sí, 32 al 44. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y mi ropa echaron suertes. Mira qué tremendo, ¿cierto? Y sobre mi ropa echaron suertes. El Salmo 22:18, David, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto de nuestro Señor Jesús. David no estaba viviendo eso. Mira qué tremendo. Mira el poder de nuestro Dios. ¿Cómo inspira a su siervo David? David no estaba entre sus enemigos y echaron suerte sobre su ropa. Es decir, te pudieron ahogar dados sobre el manto de David. No, eso no pasó. Él está hablando, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo de forma profética lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesús. Lo que le iba a suceder a nuestro Señor Jesús. Versículo 36. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Eso le decían a nuestro Señor. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Confió en Dios, líbrale ahora, si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Desarrollémoslo. Versículo 32. Nuestro Señor llevó su cruz parte del camino. O sea, no es, aquí parece como que el Señor salió y ya le entregaron la cruz a Simón, ¿cierto? Es decir, pero no es así. Lo vemos por Juan. Juan 19:17 explica que el Señor estuvo caminando con la cruz. Obviamente, imagínate, nuestro Señor estaba en carne viva, desfigurado, cansado, golpeado, hinchado. Tú te das un medio golpecito y te sale tremendo chichón. Ahora imagina a nuestro Señor que todos los judíos le dieron de puñetazos, después los romanos, después con el bastón que simularon ser el cetro, le dieron en la cabeza. El Señor estaba hinchado, se estaba desangrando a causa de los latigazos, se estaba desangrando. Entonces nuestro Señor estaba agotado. Mira, eso demuestra cómo sí sufrió nuestro Señor la cruz como hombre. La sufrió como hombre. Entonces, Juan sí nos revela sus detalles. Por Juan sí vemos que el Señor estaba caminando muy cansado, agotado, se cayó y no era capaz de levantar la cruz. Entonces, había un hombre ahí
de espectador, Simón, y le dijeron, venga, ayúdele a llevar la cruz, ¿cierto? Luego los soldados obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene en el norte de África a que llevase para él la cruz. Algunos piensan que era un judío, otros que era un negro. Lo importante es que tuvo el maravilloso privilegio de llevar la cruz. Yo creo que Simón en ese momento pues no lo vio como privilegio. Yo no sé si Simón se convirtió, no sé si la Biblia después habla de él, realmente no recuerdo. Pero pues dice aquí que la obligaron, ¿cierto? Con que venga. No, 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 no. No quería. El hombre no quería. Porque es que a nadie le gusta involucrarse, a nadie le gusta estar ahí, sufrir con el otro. No nos gusta. Es algo tan natural del ser humano que nos gusta ser muy empáticos. Ay, qué pesar. Pero no estar ahí. No, no me involucro. No quiero sufrir con esa persona, no quiero llevar el sufrimiento del otro. Versículo 33. Gólgota es un término arameo que quiere decir calavera. Calvario. Es la traducción latina castellanizado del término griego cráneo. Quizá el área tuviese forma de cráneo o recibió este nombre porque era un lugar de ejecuciones. El emplazamiento es incierto. Algunos sí he escuchado esa interpretación que Calvario, ¿cierto? El Calvario o el Gólgota es cráneo, ¿cierto? Y que calavera, el Gólgota es como calavera. Pero como que el lugar donde crucificaron al Señor Jesús tenía esa forma, como de una calavera. Pero mira lo que dice él, es incierto, o sea, no se sabe exactamente si era por eso, si lo llamaban así porque tenía esa forma o simplemente porque era un lugar de ejecuciones. Versículo 34. Antes de ser clavados, los soldados ofrecieron a Jesús el vinagre y la hiel, que esta hiel se preparaba con mirra, ¿cierto? Que era el que decíamos la semana pasada, era como algo para anestesiar, que se daba a los criminales condenados como narcótico. Jesús rehusó tomarlo. Para él era cosa necesaria cargar todo el peso de los pecados del hombre sin disminución de su sensibilidad, sin alivio de su dolor. Ay, qué hermoso nuestro Señor. Él tenía que vivir esa cruz. Y tomar algún analgésico haría que él sintiera de alguna forma alivio, ¿cierto? Disminuyera su dolor y él iba a vivir la cruz a plenitud por amor a ti y a mí. Versículo 35. Mateo describe la crucifixión de una forma simple y no emocional. No se permite ninguna técnica dramática, no recurre a ningún periodismo sensacionalista, ni se entretiene en detalles sórdidos. Sencillamente enuncia el hecho, le crucificaron, pero la misma eternidad no agotará las profundidades de esas palabras. Tal como se había profetizado en el Salmo 22:18, los soldados repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para ver de quién iba a ser el manto sin costura. Estas eran todas sus posesiones terrenales. ¡Qué hermoso! Estas eran todas las posesiones terrenales de nuestro Señor. Él sabía que estaba aquí de paso. Entonces no atesoró nada. No, él no llegó a la cruz. Bueno, ven, el testamento no lo hice. Bueno, a usted le queda tal cosa, a fulano le queda tal cosa. No, todas las posesiones de nuestro Señor eran su manto, era su ropa, era lo único que él tenía. Dice Denny, la única vida perfecta que se había vivido en el mundo es la vida de aquel que no poseía nada y que nada dejó más que las ropas que llevaba. Obviamente, estamos hablando de que nada dejó físicamente, materialmente hablando, ¿cierto? Pero ¿cuánto no dejó nuestro Señor? Sus palabras, sus enseñanzas, su Espíritu Santo, la salvación disponible para todo el mundo. Pero hablando materialmente, no dejó sino su ropa. Versículo 36. Aquellos soldados eran representantes de un mundo de hombres mezquinos. Evidentemente no tenían ningún sentido de que estaba... bueno. No, estos soldados no tenían ningún sentido de que se estaba haciendo historia. Si tan solo lo hubiesen sabido, no se habrían quedado sentados para guardarlo, se habrían arrodillado y adorado. Se habrían arrepentido en ese momento. Estos hombres no sabían lo que estaban haciendo, ni a quién estaban crucificando. Se habrían arrepentido en ese momento. Mira cómo es terrible la insensibilidad. Cuando tú y yo somos insensibles, cuando no tenemos discernimiento, cómo es terrible ser insensatos, necios, desapercibidos, simples, cómo es terrible. Estos hombres eran así, eran insensatos, eran necios, no tenían discernimiento, eran simples
Y por eso ellos y los líderes judíos crucificaron al mismo Hijo de Dios. Pero si tú y yo somos apercibidos, tenemos discernimiento, no pasamos por alto las cosas importantes de la vida. Esto era lo más importante que les pudiera haber pasado a estos hombres, haber conocido al Hijo de Dios en persona. Después de haberle crucificado, incluso hubo un hombre, no sé si Mateo lo cita, no recuerdo, pero hubo un hombre que después de haber metido la lanza en el costado de nuestro Señor dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Solo uno recibe la revelación en ese momento. Solo uno se apercibe de lo que está pasando en ese momento. Que seamos tú y yo ese, y no los otros que pasan de largo, que mataron al Hijo de Dios. Vieron milagros, vieron señales, vieron su ejemplo, vieron su conducta irreprensible, lo vieron. Es que no hay excusa. Pero no hicieron nada con eso. Pasaron de largo. Mi esposo está haciendo una enseñanza para el jueves, el devocional. De verdad, les invito el jueves porque vamos a hacer algo especial. Vamos a hacer algo especial con nuestras metas, nuestros sueños. Entonces, de verdad, les invito a que nos acompañen el jueves a las 7 de la noche, que es nuestro devocional presencial. Y hablábamos, él me contaba pues sobre la enseñanza que iba a dar. Y hablábamos de los Gálatas, ¿cierto? Entonces, viene Pablo a Galacia, habla a los residentes de Galacia, llamados Gálatas, sobre Cristo Jesús y ellos aceptan. Con buen ánimo aceptaron la palabra del Señor. Pablo se tiene que ir, Pablo no es un pastor, es un misionero, entonces se tiene que ir, deja a cargo a alguien de esa iglesia, de esos nuevos creyentes, pero pues se va. Y después se da cuenta Pablo que también a Galacia vinieron unos judíos y les enseñaron a estos creyentes, ¿cierto? Porque habían creído en el mensaje de Pablo y por ende en Cristo Jesús. A estos creyentes les hablaron de la ley, les hablaron de los rituales de los judíos y todo eso, y estos creen en eso y empiezan a abandonar las enseñanzas y la doctrina enseñada de parte de Dios a través del apóstol Pablo. Entonces, hay un momento en que Pablo dice, Gálatas sin sesos. En las versiones más recientes dice Gálatas insensatos, pero las originales, las versiones más antiguas dicen Gálatas sin sesos. Entonces, hablábamos mi esposo y yo de ese término y ¿sabes qué? Ese Gálatas sin sesos es, no piensas. O sea, tú te tragas entero todo lo que te llega. Tú no filtras lo que te llega, entonces no sabes si es bueno, si es malo, todo lo aceptas. Llegó Pablo, yo le decía a mi esposo, es que el problema es que llega Pablo, les habla de Cristo y lo aceptan. Yo pienso que los Gálatas cuando llegó Pablo y les habló de Cristo no fueron a las escrituras. Sí, venga, présteme las escrituras, miremos el Antiguo Testamento, pensemos, ¿cierto? Razonemos, es que es real, se había hablado de él, se había profetizado de él, en él se cumplió todo. No, definitivamente Cristo era ya la persona y lo que había antes, la ley, era la sombra. No, claro, Pablo, y aceptamos. Yo creo que estos Gálatas sí tragaron entero. Tragaron entero. Pablo llegó, les enseñó y tragaron entero. No meditaron en esa palabra y no escudriñaron las escrituras. Por eso, con el mismo buen ánimo, reciben a los judíos. Cuando vienen los judíos a decirle, no es solo así como que por fe que en Cristo Jesús, no, usted tiene que circuncidarse y guardar el sábado y mire la ley. Por eso los aceptaron, porque no pensaban, no usaban el cerebro para meditar en la palabra del Señor, en lo que se les había enseñado, entonces aceptaban todo. Sí, ves que gente tan simple. Tú y yo tenemos que tener discernimiento. Tú y yo, por eso, de verdad, a mí me parece muy triste que una persona que anduvo en los caminos del Señor de forma correcta, con la sana doctrina, después se pervierta a una mala doctrina. Es que no estudiaste, no leíste, no meditaste en la palabra, no lo viste por tus propios ojos. No tienen discernimiento y se van tras cualquier viento de doctrina. Cualquier cosa le sirve. Yo le decía a mi esposo, por eso tú ves mucha gente que va a la iglesia católica este domingo, pero la otra va a los testigos de Jehová, y la otra va a los mormones, y la otra va a los cristianos, y la otra a donde lo inviten, todo le sirve.
No creas que es gente muy espiritual. Ay, no, es que yo todo lo que me den lo acepto. Donde me hablen de Dios no es gente espiritual, es gente que le falta discernimiento. Es gente simple, que todo le sirve. Supuestamente todo le sirve. Pero nada te sirve, todo te confunde. Tienes que ir a la palabra del Señor. Recuerden el testimonio de la esposa de mi tío. Esta mujer escucha una doctrina en su iglesia tradicional donde ella creció, nació, creció y vivió toda su vida. Y después escucha a mi tío diciéndole, es que esto que te enseñan allí está errado. Y ella dijo, ni te escucho a ti, ni te escucho a ti. Yo voy a leer la Biblia. Y aquí que me diga el Señor lo que es verdad, porque ella no la leía. Tenía una religión. Sí, nació, creció y vivió en esta religión, pero nunca leía la Biblia. Iba de vez en cuando a esa congregación, pero nunca leía la Biblia. Pero cuando se centró en la palabra del Señor, sus ojos se abrieron. Si ves cómo estar en error, no es por casualidad. Estamos muchas veces en error porque nos falta, porque no vamos a la palabra del Señor, porque no tenemos discernimiento. Muchas gracias por estar acá. Dios te bendiga y mañana nos vemos con la ayuda del Señor.